Las enseñanzas del sabio de la túnica color ciruela. Mucho tiempo después, bajo las ramas de un árbol, al borde del camino, Chao Mu meditaba. Un joven se llegó a él trastornado. ¡Es horrible! Vuelvo de la ciudad imperial, Luoyang, y solo he visto por todas partes robos, niños apaleados, hambre y guerra. En el palacio en torno al emperador, la gente se deja llevar por los más bajos instintos. En la ciudad, las calles están sembradas de inmundicias y apestan. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debo hacer? Ven a sentarte aquí un momento. ¿Junto a mí?, dijo el sabio. Se quedaron allí mucho rato, silenciosos. Luego, el sabio se levantó y llevó consigo a su compañero hasta el camino. Mientras andaban en silencio, se dieron cuenta de la belleza de las flores, de la fortaleza de los árboles. Llegaron a un pueblo al mediodía, donde la gente descansaba y todo irradiaba paz. Al recorrer el pueblo, el estudiante murmuró: sin embargo, esta mañana la gente se peleaba y gritaba. Más allá se veía un campo donde los soldados descansaban y el estudiante observó: hace unas horas guerreaban y ahora están tan tranquilos. De madrugada, el sabio y el joven llegaron a Luoyang. Las calles estaban limpias, la gente iba tranquilamente a sus asuntos y el aire fresco halagaba el olfato. Pasearon un rato por el palacio imperial y luego se sentaron en el patio. El emperador se acercó a ellos sonriendo y dijo: «Hoy es un día de paz y de amor». En el camino de regreso, el estudiante manifestó su sorpresa. ¿De dónde procede este cambio? Si ayer mis ojos no encontraban por todas partes más que muerte y negatividad. Oh, es muy sencillo, dijo el sabio. Lo que tú eres se refleja a tu alrededor, y donde quiera que estés ves tu propia realidad. En otra ocasión, un día cuando Chao Mu descansaba a la sombra de un árbol, no muy lejos de un cruce de caminos, apareció un hombre muy apurado. Miraba a la derecha, luego a la izquierda, y acabó preguntándole al sabio: «Dime, noble anciano, ¿qué camino debo tomar?» «Ninguno», respondió Chao Mu. «Pero tengo que seguir mi camino». «Bueno, si dudas, detente y espera a saber lo que tienes que hacer». El viajero se sentó entonces al lado del sabio, en silencio. Un estudiante que pasaba por allí les preguntó: «Decidme, ¿por dónde tengo que ir?» Sin darle al sabio tiempo para contestar, el hombre dijo: «Toma el camino que hay frente a nosotros». Poco después apareció otro estudiante con la misma pregunta. Nuevamente el viajero sentado respondió antes que el sabio, diciendo en esta ocasión: «Toma el camino de la izquierda». Poco después, el viajero envió a un tercer estudiante por el camino de la derecha y a un cuarto por el último camino. Pasó largo rato. Finalmente el sabio y el viajero vieron regresar al primer estudiante con magulladuras y ensangrentado, luego al segundo al cual le habían robado la ropa. Al último le había detenido la crecida del río. Tan solo el tercero no reapareció. Lleno de alegría, el viajero se puso en pie exclamando: «Ahora ya sé qué camino tomar», y se fue corriendo por el camino que había seguido el tercer estudiante. Los que habían regresado, agotados por su aventura, tuvieron en todo caso la curiosidad de preguntarse: «Pero, ¿por qué ha elegido ese camino?» «Reflexionad», dijo el sabio. «De la muerte no se regresa». En otra ocasión, Chao Mu había elegido descansar a la sombra de un azufaifo. Un estudiante le abordó sollozando: «Oh, maestro, estoy muy enfermo. La pierna y la cabeza me hacen sufrir horriblemente». Como el sabio no contestaba, insistió: «Maestro, necesito tu ayuda. Estoy sufriendo mucho y tengo miedo». El sabio seguía sin salir de su silencio, y el estudiante volvió a la carga.
puedo hacer con mi pierna y con mi cabeza? El sabio señaló con el dedo un lugar a su lado y el estudiante se sentó, siguiendo con sus sollozos sin que el sabio pareciese preocuparse lo más mínimo por eso. En todo caso, un momento después tomó la palabra. Mira ese pájaro que hay en la rama. Mira qué bonitos son sus colores. ¿Te das cuenta que no manifiesta ni canta más que la belleza? Observa las flores del prado y las alas de esa mariposa. Escucha el arroyo que murmulla a través del prado y el susurro del viento en las hojas. Sí, ya lo veo. Ya oigo todo eso, acordó el estudiante. Tú no eres diferente de todas esas cosas. Si te mantienes atento a la belleza y si te das tiempo para contemplarla, tu cuerpo no sufrirá. ¿Por qué hablas de sufrimiento? ¿A qué sufrimiento te refieres? Se sorprendió el estudiante, que había olvidado todos sus males. En esa época del año, todos los sabios y magos del imperio se encontraban reunidos en Luoyang para comparar sus conocimientos. Cada uno de ellos había llevado a sus discípulos. Estos se vanagloriaban los unos ante los otros de los poderes de sus respectivos maestros. Un árbol se levantó, hizo unas piruetas en el aire y volvió a plantarse en el suelo. ¡Miren! ¿Han visto cómo mi maestro ha movido ese árbol? Otro desplazaba una roca. Este caminaba sobre el lago. Aquel conseguía volar por encima de la multitud. Y cada estudiante se pavoneaba, alabando a su maestro y las proezas de las que era capaz. Solo había uno que lo observaba todo y permanecía en silencio. Los otros acabaron por volverse hacia él. ¿Y tu maestro? ¿Qué hace? Mi maestro está allí. Miraron por todas partes inútilmente. ¿Ahí? ¿No lo ven? Está sentado junto a un árbol. Pues, ¿qué es lo que hace de extraordinario? Oh, tiene mucho poder. Cuando está sentado, está sentado. Cuando anda, anda. Y cuando duerme, duerme. Un estudiante acompañaba al viejo sabio cuando iba de un pueblo a otro. Un día le preguntó: ¿a dónde vamos? ¿Importa eso? Caminamos dándonos el gusto de contemplar todo lo que nos rodea, contestó el sabio. Pero yo quisiera saber a dónde vamos, replicó el estudiante. ¿Por qué tienes que saber a dónde vas?, preguntó el sabio. Para saber cuándo he llegado, contestó el estudiante. Bien, voy a contestar a tu pregunta. Vamos justamente a donde estamos ahora, respondió finalmente el sabio. En ese caso, detengámonos, dijo el estudiante. No, porque vamos justamente a donde estamos ahora, pasando a lo largo de toda nuestra vida, contestó el sabio. El viejo sabio salía del agua chorreando y sus discípulos, sentados en la orilla, reían burlándose de él porque le habían visto tropezar en las piedras y caer al río. El sabio les miraba con semblante severo, parecía enojado, lo que hizo redoblar las risas. Le vieron desnudarse, encender un fuego y poner su ropa a secar. Para aquellos jóvenes que seguían las enseñanzas de su maestro cada día, verle caer en el agua había sido una revelación. Sin decir una palabra, el sabio volvió a ponerse la ropa en cuanto estuvo seca y, siempre en silencio, saltó al río y lo cruzó, haciendo señas a sus discípulos de que le siguiesen. ¿Qué tenían que hacer? ¿Iba el maestro, según su costumbre, a enseñarles una lección profunda? Cada uno de ellos, a su vez, saltó al agua y llegó a la otra orilla. Entonces, el sabio les preguntó sonriendo: ¿quién es más tonto? ¿El que tropieza o el que no hace más que seguir? El viejo sabio estaba sentado según su costumbre bajo un ciruelo. Un hombre se acercó a él intrigado. «Anciano, ¿eres un sabio o un maestro?».
El sabio tomó una hermosa ciruela y se la tendió al que preguntaba. «¿Qué es esto?», preguntó el sabio. «Una ciruela, evidentemente», respondió el joven. «¿Así? ¿Y cómo lo sabes?», preguntó el sabio. «Bueno, porque lo sé», respondió el estudiante. «Pues yo no debo ser ni un sabio ni un maestro». Cada día el viejo caminaba tranquilamente. Sus discípulos eran escasos porque él no se mostraba hablador. Hablaban entre ellos y él se contentaba con una ligera inclinación de cabeza o con una reflexión aquí y allá. Enseñaba más con sus actos que con sus palabras. A ellos les correspondía averiguar el significado. A veces le llamaban el sabio loco por su manera de desconcertar a sus estudiantes. Un día, uno de ellos le preguntó: «¿Puedo hablar contigo?». «Por supuesto. Estate mañana por la mañana en el ciruelo a la salida del sol». A la hora convenida, el estudiante acudió a la cita. El sabio no estaba. El tiempo pasó y pasó. Por fin, el joven se fue decepcionado. Al día siguiente, cuando volvió a ver al sabio, exclamó: «¿Dónde estabas? No te vi bajo el ciruelo». «Estaba en el árbol. ¿Por qué no miraste arriba? Yo te dije muy claro, en el ciruelo». Escucha lo que te dicen y aprende a observar a tu alrededor. No te quedes con lo que parece obvio. En su enseñanza, el viejo sabio de la túnica de color ciruela decía: «La naturaleza es la clave que lleva a la comprensión de la naturaleza humana, ya que está en el hombre tanto como en un vergel o en la corriente de un río. Como lo sientes y lo ves, observando el crecimiento de las plantas, el fuego da impulso, el agua refresca, el viento dispersa las semillas y participa en la fertilización. La tierra permite el nacimiento de la belleza. Asimismo, el hombre es fuego, agua, aire y tierra. Es invierno, primavera, verano y otoño. Pertenece a la naturaleza y cuando vive en armonía con ella, comprende la paz que en ella existe. Coman una ciruela, tiene buen sabor, regenera sus cuerpos. El ciruelo está bien mientras sigue creciendo y dando frutas. De la misma manera, ustedes son naturaleza en crecimiento. Al respetar la naturaleza que hay en él, permitiéndole evolucionar, dejando que se desarrolle sin perturbarla, el hombre aprende y progresa». Un día, un estudiante le preguntó: «¿Qué es nuestra tierra? ¿Qué es todo esto? No lo entiendo. ¿Puedes explicármelo?». El viejo sabio le miró con una ligera sonrisa. «¿En qué te sostienes?». «En la tierra», respondió el estudiante. «Si pudieses quitar toda la tierra y no dejar más que el lugar en el que te sostienes, ¿qué ocurriría?», preguntó el sabio. «Entonces, ya no tendría nada», respondió el estudiante. «Lo has comprendido. El lugar en el que tú te sostienes no es lo importante. Lo importante es cómo vives por tu fuego, el amor, por tu agua, tus emociones, por tu aire, tu presencia espiritual y por la tierra, donde aportas la paz a través de tu naturaleza». El viejo sabio y sus discípulos estaban bajo un ciruelo. Uno de los jóvenes rompió de repente el silencio para hacer esta pregunta. «A lo largo del día vemos que el viento agita las hojas de los árboles, inclina la hierba y mece las flores, sopla y sin embargo nunca lo vemos. Podemos ver el fuego, el agua, la tierra, pero nunca el aire. ¿Por qué?». Y el sabio le respondió: «El aire es el elemento que te enseña que puedes sentir sin ver. Así aprendes que hay otras cosas además de las que ves, cosas que se sienten, pero que no se ven. Las hojas de los árboles sienten el aire, y tú mismo lo sientes en tu cabello y en tu cara. Ocurre lo mismo con la vida. No necesitas verla, saborearla, ni tocarla para creer en ella. Es suficiente sentirla. Eso es la vida. Sentir más allá de los 5 sentidos».
Mientras estaba impartiendo su enseñanza, el viejo sabio dijo de repente a sus discípulos: si tuvieran un deseo que pudieran satisfacer inmediatamente, ¿qué pedirían? Los discípulos contestaron: ¡el conocimiento!, dijo uno. ¡La sabiduría!, dijo el otro. ¡Tu percepción de las cosas!, dijo este. ¡El poder!, dijo aquel. «La forma de mantenerme con buena salud», dijo el último. Cuando cada uno de ellos hubo hablado, todos dijeron a coro: «¿Y tú, maestro, qué pedirías?». El sabio sonrió y murmuró: «Simplemente ser un maestro para saber enseñarles», respondió el sabio. «Pero si ya lo eres», dijeron los estudiantes. «Al escuchar lo que han pedido, no me da esa sensación», reflexionó el sabio. El viejo sabio estaba meditando bajo un árbol. Una joven se le acercó y le preguntó sentándose a sus pies: «Maestro, tengo un hijo. Enséñame a educarlo. ¿Cómo puedo hacerlo mejor para él? Enséñame cómo convertirme en una buena madre». El sabio tendió la mano y la puso sobre la cabeza de la joven. «Ya lo eres». El viejo sabio estaba muy ocupado comiendo ciruelas. Un estudiante que pasaba por allí se detuvo, sorprendido al verle tomar una fruta tras otra. El estudiante no pudo contenerse mucho tiempo y preguntó: «¿Pero cómo? Maestro, nos enseñas moderación y te estoy viendo comer decenas de ciruelas». «Oh, bueno, eso no es mucho». Y como el estudiante le miraba pasmado, el viejo sabio añadió: «Cuenta las frutas que hay en el árbol y verás que la cantidad que como es muy modesta». El viejo sabio, sentado bajo el ciruelo, veía que un estudiante se dirigía hacia él. «Oh, maestro, enséñame la verdad. Quiero conocerla. Enséñamela. Todo el mundo te considera un gran sabio, así que enséñame la verdad». El sabio se levantó e hizo señas al estudiante de que le siguiese. Llegaron a la orilla de un lago. «Ven, entremos en el agua», ordenó el sabio. El joven obedeció y después de dar unos pasos, el sabio le hizo caer y le mantuvo la cabeza bajo el agua por la fuerza. El joven se debatía, intentó gritar, formó burbujas, se movió desordenadamente. Cuando el estudiante se quedó casi inmóvil, el sabio le devolvió a la superficie y le dijo: «Cuando tu sed de la verdad sea tan grande como tu sed de aire, entonces vuelve a buscarme». Un joven abordó al viejo sabio, que estaba sentado bajo un ciruelo, para preguntarle: «¿Cuántos años tienes? Me han dicho que tendría que estudiar con un viejo sabio, así que quisiera saber si eres verdaderamente viejo». «¿Bajo las ramas de qué árbol estoy sentado?», respondió el sabio. «Es un ciruelo, evidentemente». «¿Por qué no le pregunta su edad?». «Es inútil. Tiene unas frutas deliciosas y eso me basta». «En resumen, ¿quieres decir que, si yo no tengo frutas, no sirvo para nada?». «Quizás». El sabio se levantó para reemprender la marcha y el estudiante le gritó: «Has de ser muy viejo, ¿por qué ya no tienes frutas?». Sin dejar de caminar, el viejo sabio se volvió y dijo: «Y sin embargo, acabas de comerlas». Como de costumbre, el viejo sabio estaba bajo un ciruelo y un joven que pasaba por allí sintió la necesidad de hablarle. Así que se acercó y dijo: «Oh, anciano, te ruego que me respondas. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí y por qué estás tú? ¿Por qué crece ese árbol detrás de ti? ¿Por qué no nací antes o después?». El sabio se le quedó mirando un buen rato antes de decir: «No lo sé». «Bueno, entonces dime quién puede darme respuestas y dónde encontrarlas». «Sigue por este camino y a una cierta distancia encontrarás a un anciano sentado bajo un azufaifo.
Ese anciano tiene la sabiduría del universo. Percibe la divinidad en todas las cosas. El joven le agradeció al sabio su sinceridad y siguió su camino. Al cabo de un momento llegó ante el anciano, que estaba muy ocupado calculando con su ábaco. El joven le planteó de una sola vez todas sus preguntas. ¿Por qué estás ahí sentado? ¿Por qué estoy yo ante ti? ¿Qué hace ese árbol que está detrás de nosotros? ¿Por qué estoy aquí hoy y no ayer? Sin mirarle, el anciano le respondió: no lo sé. Pero, entonces, ¿por qué estás ahí sentado como un maestro? Un anciano un poco más allá me dijo que tú lo sabías todo, que conocías el universo y que responderías a mis preguntas. Entonces, el anciano le miró. ¿Ese anciano estaba sentado bajo un ciruelo? Sí. Pero si es mi maestro. Molesto, el joven exclamó: ¿entonces estoy rodeado de sabios tontos? ¿Y a ti? ¿No se te ha ocurrido pensar que yo podría estar rodeado de preguntas tontas? El viejo sabio estaba acompañado por 3 jóvenes a los que acababa de encontrar. Una de sus primeras preguntas fue: ¿nos consideras discípulos tuyos? Sí, contestó. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirme, escuchar, observar. De madrugada llegaron a la orilla de un río. El sabio se quitó la ropa y entró en el agua manteniéndola cuidadosamente por encima de la cabeza. 2 de los discípulos le siguieron y el tercero pensó: está loco, y decidió abandonarle. El sabio y los 2 discípulos que quedaban caminaron todo el día. Cuando llegó la noche, se acostaron bajo un árbol. El sabio se envolvió en rayos de luna, pero los 2 jóvenes tiritaban y uno de ellos echó a andar solo por el camino. Por la mañana, el sabio pasó despacio por un pueblo. Le dieron un cuenco de arroz que comió. También recibió legumbres con las que completó su comida. El tercer discípulo, que aún le seguía, se sorprendió. ¿Y a mí no me das nada, maestro? Eres mi discípulo. ¿Cómo es posible que no te hayan dado ni arroz ni legumbres? Nadie me ha mirado. Entonces es posible que no existas. Pues claro que existo, ya que estoy aquí delante de ti. ¿Cómo es posible que no te hayan dado nada?, repitió el sabio. Y el tercer discípulo se marchó muy molesto. El sabio siguió solo su camino. Un poco más allá se detuvo para beber. Sentado en una roca, a la orilla del agua, sonriendo para sí, pensó: qué difícil es la vida de un maestro en estos tiempos. Si pudiese haber discípulos en busca de un maestro que no enseñase, sino que viviese. Un día, sentado el viejo sabio a la sombra de un árbol, al borde del camino, estaba comiendo arroz con los dedos. Por allí pasaba un anciano muy rico que se indignó. Miren a ese hombre. Dicen que es el sabio más grande de la provincia y está comiendo con los dedos. ¡Qué horror! Nunca le invitaré a mi casa. 5 minutos después, apareció una elegante comitiva escoltada por 3 guardias que acompañaban a pasear a 2 damas. Oh, ¿no es ese el sabio del vergel de los ciruelos? Sí, es él. No le basta con ser un patán, sino que además es muy sucio. Nunca consentiremos recibirle en nuestra casa. Al día siguiente, el rey de la provincia organizaba una gran recepción para celebrar el equinoccio e invitó al sabio. También estaban invitados el anciano rico y las 2 damas. El sabio, en el lugar de honor, comía con palillos y su ropa estaba inmaculada. El hombre rico no pudo contenerse y le preguntó: ¿cómo puedes comer un día con los dedos y otro según las normas y las costumbres? Oh, es muy sencillo. No me atengo a las costumbres y me adapto al lugar donde me encuentro. Si estoy sentado bajo un árbol, me gusta comer con los dedos. Nadie me ve, aparte de los que pasan y me juzgan. Si se me invita, me acomodo a las costumbres de mi anfitrión. El hombre meneó la cabeza. Yo no podría actuar de esa manera. He de comer siempre con palillos.
entonces nunca verás más que un aspecto de las cosas, dijo el sabio. Ese día el viejo sabio caminaba lentamente, tan despacio que sus jóvenes discípulos casi se dormían siguiéndole. Uno de ellos se atrevió a preguntar: «Maestro, ¿te has hecho tan viejo que no puedes caminar más deprisa? ¿Y tú? ¿Te has hecho tan viejo que ya no tienes paciencia?» El viejo sabio estaba paseando solo por el bosque cuando vio que un tigre atacaba a un búfalo de gran cornamenta. Observó la forma en que el búfalo se resistía y el encarnizamiento del tigre, que utilizaba sus garras y sus dientes. La lucha era feroz. Veía brotar la sangre y que los dos animales se debilitaban. El tigre mordió al búfalo en la nuca y el búfalo hirió con un cuerno el flanco del tigre. Los miró un largo rato, desfallecidos, jadeantes, moribundos. Después se acercó al tigre, se arrodilló junto a él y le acarició el hermoso pelaje. El tigre no hizo ni un movimiento, y sin embargo la vida estaba aún ahí, y una mirada profunda le respondió. A continuación fue hacia el búfalo, y el animal le lamió la mano. Entonces se incorporó y se alejó con lágrimas en los ojos, cavilando. ¿Por qué la vida no conoce la paz más que en sus últimos momentos de desesperación? Hacía unos días que Chao Mu había llegado a una edad avanzada. Cojeaba de la pierna derecha. Sus discípulos le observaban sorprendidos, pero ninguno se atrevía a preguntarle lo que le pasaba. Cuando estaban pasando por un hermoso bosque, se dieron cuenta de que de repente el sabio cojeaba de la pierna izquierda y que la derecha ya no parecía tener ningún problema. En esa ocasión, uno de los estudiantes se animó a preguntarle: «Ayer cojeabas de la pierna derecha y ahora de la izquierda. ¿Cómo es eso?» «Oh, simplemente he pensado que ya era hora de que la otra pierna descansase», respondió Chao Mu. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: Purifica tu aura. 11 historias budistas para reflexionar. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.